Hola amigos de YouTube, mi nombre es Lady Pincay Zambrano, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí. Y pues bueno, hoy les voy a presentar lo que es un tutorial básico sobre minería de datos hecha en SQL Server 2012 acompañado de Visual Studio 2010. A continuación, una pequeña introducción de lo que es minería de datos. Pues minería de datos es un conjunto de técnicas y tecnologías que permite explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática, es decir, que puede generarse tablas manualmente como pueden generarse también automáticamente, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. Un escenario que tenemos para el proyecto a trabajar va a ser que se va a fundamentar con lo que es Adventure World Cycles, con la función de obtener más información sobre los clientes de la compañía basándose en el historial de compras que ha tenido y utilizando a continuación datos históricos para realizar predicciones que se puedan utilizar en el mercado. La compañía pues actualmente no ha trabajado con minería de datos, por lo que debe crear una nueva base de datos específica para minería de datos y configurar los procedimientos de la misma. Los requerimientos para realizar el tutorial: debemos asegurarnos de tener el Microsoft SQL Server 2014, tenemos que tener Microsoft SQL Server, el Analysis Servers en modo multidimensional, la base de datos de Adventure World de Data Warehouse en 2012. Pues este tutorial de minería de datos en modo básico contiene 6 lecciones. La primera lección será preparar la base de datos de Analysis Service. La segunda lección, generar una estructura de distribución del correo directo. Tercera lección, agregar y procesar los modelos. Luego explorar los modelos del correo directo, probar los modelos y crear y trabajar con los que es predicciones. Pues también dentro de lo que es la minería de la base de datos, quiero hacerles conocer que trabajamos a base de esta página, este link que está aquí, que es el MCDN de Microsoft. Entonces empezaremos a leer un poco lo que es el tutorial básico de la minería de datos y vemos que tenemos en la versión de SQL Server 2014. Bueno, una vez que estamos en la página del tutorial de minería de datos, lo que hacemos es guiarnos con la primera lección, que es preparar la base de datos de Analysis Server. Entonces todas las lecciones tienen pues pasos para cumplir. Entonces lo primero es: creamos un proyecto, creamos el origen de datos y creamos una vista del origen de datos. Bueno, nos vamos aquí a lo que es el Visual Studio, creamos un nuevo proyecto. Vemos que esté en Business Intelligence, proyecto multidimensional y de minería de datos. Entonces vamos a ponerle como nombre Basic Data Minimum. Ya, minería de datos básico. Aceptamos. Vamos al explorador de soluciones y en origen de datos, clic derecho, nuevo origen de datos. Lo que hacemos es aquí definir la conexión que estamos utilizando en el servidor. Para que ustedes vean un ejemplo de cómo agregar el servidor, lo que hacemos es eliminar esta y vamos a agregar una nueva. Entonces aquí en el nombre del servidor van a agregar el servidor que están utilizando para hacer la conexión. En este caso, el nombre del servidor que estoy utilizando se llama Ramón Delgado. ¿Ya? Y aquí seleccionamos el nombre de la base de datos que vamos a utilizar, que sería la de Adventure World Data Warehouse 2012. Ya, damos clic siguiente. Aquí lo que hacemos en la suplantación, definimos las credenciales de Windows, entonces utilizamos la cuenta de servicio. Siguiente. Y aquí pues el origen de datos va a llamarse Adventure World Data Warehouse 2012. Damos clic en finalizar y hasta aquí ya tenemos lo que es origen de datos.
Vamos a vista de origen de datos, clic derecho, nueva vista de origen de datos. Aquí tenemos otra vez el origen de datos relacional. Siguiente. Y aquí escogemos de las tablas o vistas los objetos que queremos relacionar. En este caso vamos a seleccionar, a incluir el prospective buyer y lo que es el target mind. Ya, entonces siguiente y finalizamos. Vemos que ya dentro del adventure están las dos definiciones que hemos agregado. Finalizamos. Hasta aquí ya tenemos pues nuestras tablitas con las propiedades o los campos que queremos asignar. Bueno, una vez que tenemos nuestras tablitas de la vista de origen de datos, pasamos a lo que es la estructura de la minería de datos. Clic derecho, nueva estructura. Entonces aquí para agregar una nueva estructura damos siguiente, y aquí tiene que ser pues el método que utilizaremos será a partir de una base de datos relacional o de almacenamiento de datos. Siguiente, y aquí nos especifica que para crear la estructura de la minería de datos hay que especificar un modelo de minería de datos y seleccionar la técnica más aplicable. En este caso sería la de árbol de decisión de Microsoft. Siguiente, y aquí para seleccionar la vista del origen de datos, pues tenemos los dos campos que seleccionamos. Siguiente, aquí nos vamos a seleccionar a Target Mail en el escenario, puesto que Prospective Buyer todavía no va a ser utilizado. Siguiente. Entonces aquí ya lo que hacemos es proceder a especificar los datos que vamos a utilizar. Bueno, aquí tenemos que guiarnos con el tutorial de la minería de datos para especificar la estructura del modelo de minería de datos. Entonces nos vamos a lo que es el tutorial. Pues ya aquí ya hicimos la lección número estamos en la lección número 1 y tenemos ahora que hacer la lección número 2, que es generar una estructura de distribución de correo directo. Entonces ya tenemos el primer paso, que fue crear la estructura. Ahora pues aquí en lo que es crear la estructura, aquí que tenemos que especificar los tipos de tabla. Entonces al especificar, primero tenemos que seleccionar, dice que la fila Big Buyer como tipo de predicción. Como tipo de predicción vamos a seleccionar entonces Big Buyer como predicción. Bueno, tenemos que darle valores de entrada. Aquí tenemos que darle valores de entrada, y para seleccionar algunos pues podemos sugerir, ¿no? Ya. Aquí puedo yo sugerir todos las columnas que quiero del tutorial. En este caso las variables de entrada van a ser age, como English Education, English Occupation, tenemos que ver que estar seguros de que todos se vayan a seleccionar. Bueno, falta verificar aquí la tenemos. Entonces ya una vez tenemos todas,
seleccionamos, ¿no? Y aceptamos. Entonces aquí pues hay algunas que no se seleccionan y tenemos que seleccionar por defecto. Sería Adeline 1, 2, Dead First Purge, Email Address, Name, Friend Name y Last Name. Siguiente. Aquí lo que tenemos que hacer es especificar y ver que estén iguales. Tenemos discreto texto, aquí discreto tipo texto, discreto texto, tenemos que ver que todas estén con el mismo tipo de datos. Bueno, vemos que todos estén, por ejemplo, aquí tiene continuo, tiene que ser discreto, long, tenemos bien, discreto, tiene que ser JK, continuo, main, discreto, este tiene que ser discreto, tipo texto, número de niños, discreto también, tipo long, tiene que ser el total de niños, discreto, ¿no? Y your income continuo. Entonces ya una vez teniendo esto, damos clic en siguiente. Aquí especificamos el número de casos en que se van a reservar para la prueba del modelo. Este será un 30% y el número de casos, pongámosle un 1000. Siguiente. Y vamos a ya ponerle nombre al modelo de la minería de datos. Vamos a ponerle MT Decision Tree, árbol de decisión, y el nombre de la estructura la dejaremos igual. Entonces finalizamos y ya tendremos aquí nuestra estructura del origen de datos hasta ahorita. Hasta aquí sería la lección número 2. Bueno, para lo que es la lección número 3, que es agregar y procesar los modelos, es crear un conjunto de modelos de minería de datos que sugiera a los clientes que tengan pues una mayor probabilidad de ser entre una lista los clientes potenciales. Entonces lo que haremos aquí es irnos a modelos de la minería, en estructura, clic derecho y nuevo modelo de minerías. Lo que haremos aquí es poner MT clustering y el nombre del algoritmo será clusters de Microsoft. Aceptamos y se nos genera automáticamente todos los valores para ese clúster. Tenemos también un nuevo modelo que será MT Naive Bayes con el algoritmo Bayes Naive de Microsoft. Aceptamos. Ya tengo todo. Ahora sí vamos a procesar la estructura. Hasta aquí entonces tenemos, a ver, vamos a minimizar esto. A ver,
Bueno, una vez que ya tenemos todos los modelos, lo que vamos a hacer es procesar la estructura de la minería de datos. Como vemos aquí, bueno, vamos a minimizar esto de aquí. Como vemos aquí, tenemos ya para procesar la estructura, tenemos el nombre del objeto, la estructura y vemos que el proceso hasta ahorita está completo. Entonces mandamos a ejecutar. Tenemos que seguir a lo que es la lección número 4, que es explorar los modelos del correo directo. Entonces nos vamos al Visual Studio para volver a realizar la práctica. Continuando con la lección número 4, nos vamos a lo que es visual de los modelos en la minería de datos. Pues aquí tenemos que los gráficos en donde nos muestran, por ejemplo, por cada modelo de minería. Eso de aquí vemos que es el modelo de minería de árbol de decisión, y aquí están todos ubicados por el número de orden, por la edad, y que sea, ejemplo, mayor o igual a 81, la edad menor a 41. Entonces empiezan a ocupar los rasgos que tienen. También tenemos el declustering. Vemos que el declustering es de esta manera, es un poco más complicado, y aquí podemos ir viendo la forma en que, por ejemplo, desde el nodo 0, cómo se va relacionando hasta el último nodo. Tenemos también el Naive Bayes, que pues este de aquí tenemos desde el primer nodo en que se encuentra conectado, hasta ver poquito a poco cómo va conectando los otros nodos, ¿no? Cómo va conectando los otros nodos. Y tenemos los perfiles de atributo, viendo por ejemplo, cada campo, cómo están, cómo intervienen. Tenemos también las características del atributo, viendo la probabilidad de cada campo y la distinción del atributo. Entonces esto de aquí es lo que tenemos en la lección número 4, donde donde tenemos que explorar los modelos del correo directo, donde ya hemos agregado lo que es el origen de datos, la vista del origen de datos y la estructura de cada modelo. Entonces pasamos a la lección número 5, que es probar los modelos. La lección número 5 nos habla sobre probar los modelos. Bueno, aquí tenemos un gráfico de precisión de la minería de datos, en donde tenemos señalado cuáles han sido los modelos de la minería de datos que hemos tenido. Vemos que están señalizados el de árbol de decisión, el clustering y el Naive Bayes. Entonces tenemos que darle valores a esto. Tenemos valores de 1 y de 0. 0 es que significa que no hay ventas realizadas ni han realizado ventas anteriormente, y tenemos 1 como valores que ya han registrado ventas. Y seleccionamos un conjunto de datos para usarlo como gráfico de precisión, y usamos el gráfico de casos de prueba del modelo de minería de datos. Vemos el gráfico de elevación que se nos genera automáticamente, y tenemos al lado derecho lo que es la leyenda del gráfico. Asimismo tenemos una matriz de clasificación según el árbol de decisión, el clustering y el Naive Bayes, y tenemos una validación cruzada con los reencuentros de cada valor. Bueno, entonces tenemos también que en la pestaña modelos de minería de datos podemos crear un nuevo modelo de minería de datos, TM Decision
entry de árbol de decisión. Aceptamos y se nos genera automáticamente la otra columna. Bueno, a esta columna lo que hacemos es agregarle los filtros de modelos, y empezamos a agregar en la columna ya los campos antes asignados, donde sea igual a M. Aceptamos. Bueno, entonces aquí ya lo que hacemos es procesar la estructura de la minería de datos. Vemos las advertencias y vemos que está procesando. Ya una vez ejecutado esto, lo que hacemos es ejecutar, y vemos cómo empiezan a ejecutarse los algoritmos ya que hemos hecho antes, incluyendo ya la columna del árbol de decisión. Esperamos a que se ejecute todo. Bueno, tenemos dos advertencias, pero no es nada importante, entonces ya cerramos y cerramos. Entonces vemos ya en el visor de los modelos que ya tiene que estar la nueva columna agregada. Está Decision Tree, Decision Tree del árbol de decisión, y vemos cómo nos muestra cada gráfico, asimismo con sus dependencias. Bueno, una vez ya ejecutado eso, nos vamos a la lección número 6 para terminar con el tutorial básico de minería de datos, donde es crear y trabajar con predicciones. Nos vamos al Visual Studio y vamos a lo que es la predicción del modelo de la minería de datos. Seleccionamos el modelo que vamos a utilizar. Vemos que tenemos el de tarjeta de Miley y el TM de Decision Tree. Aceptamos. Seleccionamos la tabla de los casos que tenemos, el de Prospective Buyer que no hemos utilizado. Entonces aceptamos y escogemos una de las líneas que relacionan las tablas, y clic derecho modificamos las conexiones. Ubicamos valor en columna de tabla de Buyer y lo ubicamos lo que es Prospective Buyer on Count. Aceptamos. Vamos a lo que es el explorador de soluciones en vista de orígenes de datos, origen de datos, vista de origen de datos, ver diseñador. Entonces tenemos dentro de las tablas lo que es Prospective Buyer, y de hecho nuevo cálculo con nombre de la columna, ponemos cal A y le ubicamos una descripción acerca de el año o la fecha a calcular de acuerdo a una función. Ubicamos la expresión que tenemos que nos indican en el tutorial. Buscamos la lección número 6 y vemos aquí tenemos ya lo que es la función para el cal A. Copiamos y pegamos la expresión aquí a lo que es las tablas que hemos seleccionado, y tenemos en origen, seleccionamos lo que es modelo de minería de datos para el árbol de decisión. El campo asignado será Back Buyer, y mostramos como criterio o argumento el número 1, que serían las ventas ya registradas. Tenemos también en origen las tablas, la función de predicción, y tenemos como campo lo que es predicción probable. Otro origen que sería el de la tabla Prospective Buyer con su campo que sería el de
address line 1 y nada más. Ahí entonces ya lo que hacemos sería consultar esto de aquí. Tenemos ya un query, la base de datos que estemos utilizando. Esto fue todo la práctica de la minería de datos básicos. Gracias por su atención.